Los drones o vehículos aéreos no tripulados han ganado mucha atención en los últimos años. Esta tecnología, inicialmente enfocada a fines militares, hoy en día se puede aplicar en campos como la vigilancia, la agricultura y la exploración geográfica. Varias investigaciones se centran en conseguir que los drones sigan de forma autónoma una trayectoria específica. Estos avances pueden optimizar muchas de las aplicaciones en las que se utiliza esta tecnología, como por ejemplo reducir costos, ya que no será necesario un piloto capacitado para completar una ruta. Para el control de estabilización de los vehículos aéreos no tripulados, una estructura PID es ampliamente utilizada debido a su practicidad y robustez. Este controlador contiene 3 parámetros de ganancia ajustables: la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. Generalmente, el problema asociado a estos controladores es la optimización de sus parámetros, por lo que varias investigaciones se han enfocado en estudiar distintas técnicas de sintonización. Sin embargo, antes de analizar estas técnicas, es importante observar cómo las variaciones en las ganancias pueden afectar la estabilidad del dron, con el fin de obtener información que pueda ser utilizada posteriormente. Es necesario obtener un modelo matemático del dron que describa su comportamiento para poder diseñar controladores y validarlos en un entorno de simulación. Existen 3 enfoques fundamentales para obtener un modelo matemático para este tipo de sistema: modelos de Newton-Euler, modelos de Euler-Lagrange y modelos basados en cuaterniones. El enfoque utilizado en este trabajo fue el de Newton-Euler, basado en las leyes de Newton y los ángulos de Euler, de manera que la posición del dron con respecto al sistema de referencia inercial está definida por el vector de coordenadas x, y, z y la orientación por los ángulos de Euler-Roll, pitch y yaw. Y los estados del sistema se completan con las velocidades lineales y las velocidades angulares con respecto al sistema de referencia inercial. Para la construcción del modelo es importante definir una matriz de rotación que permita expresar fuerzas externas, como la fuerza de empuje, con respecto al sistema de referencia inercial. G es un vector a través del cual se incluye el efecto de la gravedad en la ecuación relativa a las fuerzas del sistema para expresarlas de forma matricial. También es necesaria una matriz W que permita calcular las velocidades angulares con respecto a las derivadas de los ángulos roll, pitch y yaw. La ecuación matricial relativa a los torques en el sistema incluye un término para el torque generado por la fuerza centrífuga y un término, gamma mayúscula, para las fuerzas giroscópicas. Estos términos se asumen nulos en el sistema de referencia del dron, reduciendo la ecuación para los torques del sistema a la siguiente ecuación. En este sistema se manejan 2 lazos de control. El primero, que da un punto de referencia al sistema, y el segundo, que se encarga de la estabilidad del dron. En caso de que se presenten perturbaciones, el lazo de estabilidad usa las variables pitch, roll y yaw para ajustar el error. En caso de que no sea suficiente, recurre al control de posición X, Y y Z. En este modelo se asume que cada uno de los movimientos del dron son independientes y por tanto se tienen 6 controladores, los cuales tienen una estructura PI más D o una estructura PD. Como se puede apreciar en la figura, para controlar el pitch y roll se usan controladores PI más D, mientras que en el caso de las variables X, Y, Z y yaw se controlan por medio de controladores PD. Los controladores PI más D se pueden usar únicamente en sistemas en los cuales se puede medir la derivada de la variable de control, en este caso la velocidad angular del dron. Su principal ventaja es que son más sencillos de sintonizar y más sencillos de diseñar. Una vez establecidos los valores nominales, se procede a variar una de las ganancias y dejar las demás constantes. Como se mencionó anteriormente, para el control de los ángulos de pitch y roll, la estructura utilizada es PI más D. En las gráficas mostradas podemos observar el efecto que tiene cada una de estas ganancias en la respuesta del sistema. Al aumentar la ganancia proporcional, aumenta en gran medida los sobrepicos, haciendo el sistema inestable a un valor igual a 1.5 veces el valor nominal. Para valores inferiores tampoco se ve una buena respuesta del sistema. La magnitud de los sobrepicos disminuye, pero el tiempo de establecimiento aumenta. Así que si deseamos tener un sistema más rápido, es necesario la ganancia proporcional. Por otro lado, observamos que si la ganancia integral aumenta, el sistema muestra nuevamente oscilaciones. La magnitud de estas no disminuye rápidamente.
efecto que se logra mitigar si por el contrario disminuimos su ganancia. E incluso llegamos a valores muy bajos. Sin embargo, al llegar a cero, el sistema es inestable. ¿Por qué? Bueno, la ganancia integral nos ayuda a tener un error de estado estacionario igual a cero. Si llega a haber un poco de error en el sistema, no se podría realizar un correcto seguimiento en X y Y, por lo cual es de vital importancia que exista este parámetro. En la tercera imagen observamos el efecto que tiene la ganancia derivativa, la cual muestra intervalos de estabilización similares a la ganancia proporcional, pero su comportamiento es inverso, es decir, al tener mayores valores es cuando observamos mayores oscilaciones en el sistema. Ahora continuamos con el ángulo Yau. En este controlador solo se utiliza la acción proporcional y la derivativa. La entrada dada nuevamente es tipo paso, pero con una magnitud igual a 3.14, ya que aproximadamente en ese valor el dron es capaz de girar 180 grados. El tiempo inicial son 5 segundos, tiempo suficiente para que el dron se estabilice después de implementar un despegue autónomo. Primero, se dejó la ganancia derivativa en su valor nominal y se empezó a variar la ganancia proporcional. Con esto observamos sobrepicos y oscilaciones a partir de valores 4 veces mayor al nominal. Como se esperaba basados en la teoría de control, al disminuir la ganancia proporcional se disminuye el sobrepico, pero se aumenta el tiempo de subida. Y no se logró tener una mejor respuesta que la que estaba definida nominalmente. Ahora, si observamos las variaciones de la ganancia derivativa, observamos a simple vista mayores sobrepicos. Sin embargo, cabe resaltar que los valores en los que el dron se desestabiliza son 20 veces mayor a la ganancia nominal. Si empezamos a disminuir su valor, notamos esas pequeñas oscilaciones en la gráfica, lo que significa que si bien no muestra un movimiento brusco en Yau, en los otros ángulos sí lo hace y el dron ya no es estable. En otras palabras, el error no está siendo corregido y la acción de control no se está viendo reflejada. Sin embargo, con estas dos ganancias, proporcional y derivativa, en su valor nominal, se logra obtener una buena respuesta al sistema de control, dejando de lado el uso de la ganancia integral, ya que al implementarla se puede tener una respuesta más agresiva, como se observó en los casos de pitch y roll. Como se había explicado previamente, el controlador P+D para la posición en X y Y está conectado en cascada con el controlador PI+D, es decir, la salida de este controlador será la entrada del controlador en pitch y roll. Por ello, tenemos dos gráficas para la ganancia proporcional. La primera es la que se obtiene al mirar únicamente la salida del controlador en X y Y la segunda al observar la posición del dron. Cabe aclarar que al realizar el mismo procedimiento en Y, se comprobó que posee un comportamiento simétrico con respecto al eje X. Ahora, observando las gráficas, notamos que incrementando solo un poco la ganancia proporcional se obtienen muchas oscilaciones en el sistema, pero al observarlas en posición se ven incrementadas 3 veces su valor. Al disminuirla tampoco se observa una buena respuesta, ya que el tiempo de subida ha aumentado considerablemente. Por ello, decidimos realizar un análisis ITAE para corroborar que las ganancias escogidas nominalmente son las ganancias más óptimas. El ITAE se define como la integral del valor absoluto del error por el tiempo con respecto al tiempo. La principal ventaja de este índice de desempeño es que al incluir el tiempo en la integral, el error de estado estacionario es penalizado, de manera que, en estado estacionario, un error, por más pequeño que sea, puede llegar a sumar más a la integral que el error que se da en el transitorio. Considerando la importancia de lograr el error de estado estacionario cero en vuelo autónomo, se calculó este índice de desempeño variando las ganancias proporcional y derivativa en los controladores de seguimiento para X y Y, variando una ganancia a la vez en un controlador a la vez. El ITAE fue calculado utilizando los datos de 30 segundos de simulación con un tiempo de muestreo de 5 milisegundos e integrando por aproximación trapezoidal. Nótese en las gráficas cómo son de similares las formas para ambos controladores, tanto para las ganancias proporcional y derivativa. A pesar de que los valores no sean idénticos, la forma de la gráfica sí que indica cierta similitud en el movimiento del dron en ambas direcciones. Un resultado muy interesante de este análisis fue que en términos del ITAE, las ganancias nominales del modelo no resultaron ser las óptimas, sino que al variar una ganancia a la vez, la ganancia proporcional óptima fue de 0.7 veces el valor nominal y la derivativa de 1.2 veces el valor nominal para ambos controladores. Por último, se realizó la variación de ganancias en el controlador P+D para Z. Este, a diferencia del anterior, requiere valores más grandes con respecto al nominal para que el dron se desestabilice.
Sin embargo, antes de llegar a ese punto presenta un gran número de oscilaciones y el tiempo de estabilización puede llegar hasta los 5 segundos, lo cual no es una respuesta óptima para el dron. Similar al caso del ángulo yaw, si se empieza a disminuir la ganancia derivativa, empieza a haber oscilaciones en los otros ejes, en este caso X y Y. En general, se observó que el comportamiento de las ganancias sigue la teoría del control, es decir, al aumentar la ganancia proporcional, aumenta el sobrepico y disminuye el tiempo de subida. La ganancia derivativa actúa como amortiguador, disminuyendo el sobrepico y previniendo el aumento del error. Además, en el controlador con estructura P más D vimos que efectivamente la acción integral reduce el error de estado estable, característica de gran importancia para los ángulos pitch y roll. Sin embargo, algunos controladores son más sensibles a las variaciones de sus ganancias que otros. Por ello, las tablas mostradas a continuación presentan los valores máximos y mínimos para cada controlador obtenidos a través de las simulaciones. Lo que en otras palabras es un rango de valores en el que se pueden modificar las ganancias sin que llegue a existir inestabilidad en el sistema, lo que será de gran utilidad cuando se requiera implementar un sistema de seguimiento de trayectoria, ya que así sabremos qué tipo de respuesta se puede esperar con cada una de estas ganancias. De esta forma, podemos determinar qué parámetros son más relevantes en una aplicación determinada.